SER Podcast. Hola, soy José Luis Sastre. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, buenos días. Llevamos días contándoles los estragos de la guerra en Ucrania y hoy las consecuencias de esa guerra son el asunto central de la cumbre informal que empezó ayer en Versalles. Allí, en el mismo palacio donde hace más de un siglo se selló el fin de la Primera Guerra Mundial, hoy los líderes de la Unión van a firmar un texto con dos respuestas para hacer frente a una guerra que está obligando a cambiar toda nuestra arquitectura comunitaria. La primera, aumentar el presupuesto de defensa. Magdalena Andersson es la primera ministra sueca. Me gustaría más invertir el dinero de los contribuyentes en escuelas o pensiones, pero desafortunadamente debemos gastar en defensa. La segunda, avanzar hacia la independencia energética de Moscú. Pedro Sánchez. Que reformemos el mercado de la energía para cortar el efecto contagio que el alza de los precios del gas está perpetrando en los precios de la electricidad y que está socavando no solamente el bienestar de nuestros conciudadanos, sino también la propia competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de la industria europea y por tanto también de la industria española. El futuro de la seguridad europea pasa pues por más armas y por la autonomía energética. La guerra ha puesto de manifiesto las debilidades que tiene Europa y Versalles está siendo el punto de partida para sentar las bases de una nueva política defensiva y energética. El texto que se vote hoy será la base de ese nuevo escenario. Un escenario donde de momento no va a estar Ucrania porque los 27 rechazan la propuesta de Zelensky, es decir, que Ucrania se adhiera a la Unión por la vía rápida. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No ha habido consenso. Polonia defiende que la entrada podría estabilizar el continente y el resto de países creen que ni es el momento ni son las formas. La solución pactada pasa por esta frase de la declaración final. Fortaleceremos nuestros lazos para ayudar a Ucrania a seguir su camino europeo, es decir, más cooperación, pero sin conceder ni el mecanismo express ni el estatus de candidato. La respuesta va de gestos, entre ellos. Zelensky, el presidente de Ucrania, participará de forma regular en las reuniones europeas, decía anoche el presidente del Consejo. Europa va debatiendo su respuesta a las consecuencias de esta guerra mientras la guerra sigue avanzando sin atisbos de solución. No hubo acercamiento ayer, se lo contamos en directo, entre los ministros de Exteriores y ahora las acusaciones pasan por la hipotética utilización de armas químicas, de armas biológicas. Ucrania y Estados Unidos creen que su uso por parte de Moscú podría utilizar este tipo de armas de forma inmediata y Rusia asegura que Estados Unidos está produciendo este tipo de armas en territorio de Ucrania. Una guerra informativa, en fin, que Rusia lleva hoy, Fernando Bayo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las acusaciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, asegurando este miércoles que Ucrania se esfuerza en borrar todo rastro de sus programas biológicos financiados por Washington, despertó ayer la respuesta del portavoz del Pentágono, de John Kirby, quien calificó las acusaciones rusas de absurdas e irrisorias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también niega que en su país haya armas químicas ni otras armas de destrucción masiva y asegura que las acusaciones rusas forman parte de una campaña de propaganda para justificar la invasión. Nuestros laboratorios, la mayoría de la época de la Unión Soviética, se dedican a tareas ordinarias, dijo, no tienen tecnología militar. Lo cierto es que la delegación rusa ante Naciones Unidas ha conseguido crear el ruido suficiente para asegurar que tiene pruebas de esas actividades militares biológicas de Estados Unidos en Ucrania y sin haber presentado aún esas pruebas dice querer convocar, y lo ha logrado, un Consejo de Seguridad extraordinario este viernes que Estados Unidos califica como luz de gas para tratar de confundir. Sobre el terreno, la madrugada nos ha dejado nuevas imágenes satélite de ese convoy militar que avanza hacia Kiev y del que les hemos hablado estos días. Más disperso, está estancado. También nos deja las imágenes satélite que nos muestran el alcance de los daños en ciudades al noroeste de Kiev, en las que vemos edificios de apartamentos totalmente destruidos. Solo ayer salieron del país otra vez 40.000 personas. En Leópolis, que es la ciudad que está al oeste de Ucrania, más cerca de la frontera con Polonia, sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Hola José Luis, buenos días. Pues Leópolis empieza ahora a recuperar el pulso de la vida, ya se ha levantado el toque de queda y volvemos a ver tráfico en las calles, la gente que sale a comprar. Ha cambiado mucho la imagen de esta ciudad en tan solo 14 días. Ahora sí, han abierto peluquerías, han abierto tiendas de arreglos de uñas, todo tipo de comercio. Pero aquí también la madrugada ha sido de susto. El aviso de sirenas antiaéreas, el aviso de posible bombardeo que llevaba a miles de sus habitantes al subsuelo, a los refugios. Allí durante la noche hemos visto al pequeño Pablo de 3 años envuelto en un edredón, agarrado a su madre, llorando porque una noche más no ha vuelto a pegar ojo.
De manera que Europa es hoy el escenario político, el gran escenario político por la respuesta que le dé a Putin. Pero no solo por eso. El Partido Popular Europeo ha rechazado el acuerdo de gobierno al que han llegado el Partido Popular en España y Vox para gobernar en Castilla y León. Un acuerdo que permite que la ultraderecha entre por primera vez en un ejecutivo autonómico. Y el presidente del PP europeo, Donald Tusk, habla directamente de una capitulación del PP. In Spain, it was for me a sad surprise because Pablo Casado. Lo de España ha sido una triste sorpresa para mí porque Pablo Casado, que hoy ha participado en la reunión, dio su garantía personal de mantener al PP alejado de coqueteos con corrientes de extrema derecha como Vox. Esto significa una capitulación. Espero que sea solo un accidente y no una tendencia en la política española. Y Núñez Feijóo culpa del pacto con Vox al PSOE. Dice que los socialistas no han dejado opción a Fernández Mañueco y que es un paso perfectamente legítimo. En cuanto a la pandemia, les vamos a dar más detalles a partir de las 7:30 porque es demoledor el artículo que publica hoy la revista The Lancet sobre el número real de muertos por la pandemia. Sí, un número que triplica la cifra de muertos oficial en todo el mundo. La cifra oficial roza los 6 millones. Según The Lancet, la cifra real puede superar los 18 millones de muertos. Han utilizado un modelo estadístico con el exceso de mortalidad en países que no han publicado datos a su juicio suficientes. La zona andina de Latinoamérica sería la más golpeada del mundo. En el caso de España habría más de la mitad de los casos notificados. La cifra oficial de muertos supera los 162.000. Así es como estamos empezando este viernes. Hoy es 11 de marzo. ¿Con qué tiempo, Enrique? Con lluvias, porque llega un frente atlántico que va a recorrer la península de oeste a este, dejando cielos nubosos o cubiertos y muchas precipitaciones que pueden afectar también a Baleares. Las lluvias más intensas se van a dar en el interior de Andalucía y en el norte de Aragón. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. 2.300.000 personas han huido de la guerra. Nuestro país va a acoger a un total de 12.000 ucranianos de momento. Esta mañana se inaugura uno de los 3 centros, el de Pozuelo en Madrid, que servirá para recibir y de ahí trasladar a otros puntos del mapa a los refugiados. Y a ese centro hoy llega un avión fletado por Defensa con una treintena de niños ucranianos que estaban siendo tratados allí por algún tipo de cáncer. Vienen aquí con sus familias para que sean atendidos en los hospitales españoles. Un traslado que organiza la Fundación Aladina y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Ana Fernández Teijeiro es su presidenta. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por invitarnos. Nada, ¿de qué zonas del país vienen estos niños? ¿Cómo ha sido esta evacuación? La realidad es que el miércoles, jueves pasado, fue cuando se lanzó la alerta internacional por parte de los oncólogos ucranianos que trataban a los niños en Ucrania y por los oncólogos polacos que eran los que empezaron a recibir en primer lugar las evacuaciones, porque primero se hizo de una forma absolutamente artesanal. Simplemente los niños fueron cruzando la frontera de Polonia y llegaban como podían. Y a raíz de esto se movilizó la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica Europa y sobre todo la organización St. Jude de Memphis, que fueron los que empezaron a establecer una logística para realizar bien el traslado y empezaron a establecer transportes, autobuses y crearon un centro logístico cerca de Varsovia, que es un hotel donde una vez pasan los niños la frontera son trasladados en autobuses y ahí son evaluados para ver si están en condiciones de ser trasladados a los diferentes países en el día siguiente. Y entiendo que eso mismo, Ana, eso mismo va a ocurrir aquí en Madrid, es decir, una vez lleguen, desde aquí también serán distribuidos por otros hospitales de España, no se quedarán solo en la capital. La idea que teníamos no era exactamente así. Este primer vuelo que va a llegar hoy llega a Madrid para distribuirse en los 4 principales hospitales. Sabemos que hay más hospitales que estarían dispuestos, pero en principio... De momento se van a quedar aquí en Madrid. En estos 4. Y después se organizarán otros vuelos, pero ya irán, por ejemplo, a Cataluña, irán a la zona de Valencia, Murcia y posiblemente alguno a Andalucía o luego vendrá un vuelo a Madrid y desde ahí lo distribuiremos. El 4º vuelo está por ver todavía. Cuénteme las características de ese traslado, que no solo tiene que ser pues con necesidades específicas médicas, sino también psicológicas, porque al drama de su enfermedad se suma ahora el drama de la guerra y las maneras dramáticas en las que han tenido que escapar de su país. Estamos hablando, recordemos, de niños.
Sí, niños con sus familias. No, aquí lo primero que tenemos que dar las gracias, aparte de la Fundación Aladina, que por supuesto está asumiendo la logística y el soporte de las familias, pero lo que ha sido definitivo ha sido la colaboración de la asociación Pablo Ugarte, que fue gracias a sus gestiones, a las gestiones de Mariano Ugarte, quien consiguió que la ministra Margarita Robles firmara sin ninguna duda, en menos de media hora, firmase la autorización del vuelo, lo que por parte del Ministerio de Defensa, lo cual ha sido fundamental. En el transporte solo van 2 enfermeras y 2 intérpretes que han salido de España ya, y volverán con los niños. Esa es la idea. Sí. Y aquí, cuando lleguen a España, cuando lleguen a Madrid, habrá 4 autobuses que los distribuirá en los hospitales, y allí se decidirá si tienen que ingresar ya o si pueden ir a los alojamientos previstos, que de momento van a ser transitorios hasta que vayan al de Pozuelo o a donde se decida, ahora de forma transitoria. Pero el apoyo psicológico se decidirá, se realizará en los centros donde no solo hay los psicólogos, sino los intérpretes, que van a estar ayudando en esta tarea. Estaremos pendientes a lo largo del día de cómo se produce ese traslado y de cómo llegan aquí esos niños enfermos de cáncer y que van a ser tratados aquí, de momento, en estos 4 hospitales de referencia de Madrid. Ana Fernández Teijeiro, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, muchas gracias, que todo vaya bien, un saludo. Muchas gracias. Adiós. Por lo demás, el Senado de Estados Unidos ha aprobado un paquete de $14.000 millones, 14.000 millones en ayuda para Ucrania. Un presupuesto destinado sobre todo a ayuda humanitaria, pero que también incluye armas, municiones. Estados Unidos sigue apostándolo todo a armas a los ucranianos, a asfixiar la economía rusa, y hoy el presidente Biden va a pedir acabar con el trato comercial favorable a Rusia. Esto se traduce, Yelena Ayala, en un posible aumento de los aranceles. Sí, esa es una posibilidad. Lo que quiere Biden es sacar a Rusia de la lista de los Most Favored Nations, las naciones más favorecidas, que esto es un tratado vinculado a la Organización Mundial del Comercio y que reduce las trabas burocráticas y comerciales para facilitar precisamente importaciones y exportaciones. Eso es lo que quiere bloquear Estados Unidos con Rusia. Biden hará el anuncio este viernes. En ese momento detallará mejor qué va a implicar concretamente esta decisión, que no tendrá efectos inmediatos una vez que haga el anuncio, porque tiene que ratificarla primero el Congreso de los Estados Unidos. Biden ha tomado esta decisión y la va a ejecutar una vez que se apruebe, en total coordinación con los países del G7 y con la Unión Europea, tal como ha querido recalcar la Casa Blanca esta madrugada en un comunicado. La guerra se libra pues en el plano económico, también en las redes. Cuenta la agencia Reuters que Facebook ha ordenado no censurar las publicaciones que contengan mensajes de odio contra Putin o contra las tropas rusas, Enrique. Sí, Facebook siempre censura las publicaciones con mensajes de odio, con mensajes pidiendo directamente la muerte de alguien. Bueno, pues la agencia Reuters está contando, se basa en unos documentos internos de Meta, la empresa matriz, que Facebook está permitiendo que en Ucrania, en Rusia y en Bielorrusia se permita difundir y compartir publicaciones en las que se incite a la violencia contra las tropas rusas o contra Putin. Y ya hay respuesta de Rusia. La embajada de Rusia en Estados Unidos ha exigido a Washington que detenga las actividades extremistas, dice, de Facebook. La guerra pues en las redes y en la nube. De eso se va a hablar el domingo en la conferencia de presidentes en la isla de La Palma. El gobierno quiere acordar con las comunidades unas reglas mínimas de ciberseguridad de obligado cumplimiento. Información de Ima Carretero. El gobierno quiere reforzar la cooperación entre administraciones para garantizar la calidad de la respuesta ante posibles ciberataques. Entre las novedades del documento que Sánchez llevará el domingo a la conferencia de La Palma, destaca la decisión del Ejecutivo de establecer un intercambio fluido y automático de información sobre ciberincidentes y ciberamenazas para ajustar así la defensa del conjunto del Estado, y propone que todas las administraciones desarrollen unas medidas mínimas de ciberseguridad de obligado cumplimiento. Sánchez va a plantear también la creación de una reserva de bienes estratégicos, siguiendo con lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y promete además en ese documento medidas para reducir el coste energético, y sobre todo el Gobierno pretende que la conferencia de La Palma sirva para reforzar la coordinación en la ayuda humanitaria a Ucrania y en la acogida de refugiados. Y luego está el coste económico de esta guerra. El Banco Central Europeo concluye que la inflación va a seguir el resto del año. Incrementará 2 puntos la inflación como consecuencia de la guerra y va a frenar al medio punto el crecimiento económico. Los precios van a subir de media este año más de un 5%. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
Lo decíamos en portada, el asunto político del día es ese pacto de gobierno del PP y Vox en Castilla y León, pero hay más temas, porque el PP de Madrid, que sigue sin aclarar las dudas sobre el contrato del hermano de la presidenta Ayuso, ha denunciado ante la Fiscalía 12 contratos adjudicados por el Gobierno central en lo peor de la pandemia. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Ayuso ha puesto el ventilador sin explicar las dudas que se le han planteado en el Parlamento regional por lo de su hermano. Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos 7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, del señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno y su partido. El PP se ha ido hasta la Fiscalía para denunciar esos 12 contratos en los que aparecen compañías en las que están al frente familiares de Pedro Sánchez, el marido de la vicepresidenta Calviño, o los exministros Ábalos e Illa, contratos para suministrar mascarillas o equipos de protección personal. El PP ve 4 delitos: prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación. Y aún en la agenda política del día, hoy se reúne la dirección de Unidas Podemos después del distanciamiento entre la cúpula del partido y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz por las discrepancias, recordarán, sobre el envío de armas a Ucrania. Bueno, una crisis que ambas partes dicen que dan ya por cerrada. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la ministra Belarra reúne a la dirección de Podemos en un momento especialmente complicado para Unidas Podemos. La respuesta del gobierno ante la guerra de Ucrania generó el mayor distanciamiento entre la cúpula del Partido Morado y Yolanda Díaz. Ahora todos dan por cerrada la crisis y la vicepresidenta quiere reforzar la coordinación interna reuniendo a los ministros y altos cargos de Unidas Podemos todas las semanas. Pero las tensiones por las diferencias de criterio y de estrategia entre unos y otros siguen latentes y vienen desde hace meses. De hecho, dejaron a mediados de febrero una dimisión en la ejecutiva de Podemos, la de Txema Guijarro, según confirman distintas fuentes moradas a la SER. Eso sí, el diputado sigue conservando su cargo como secretario general del grupo parlamentario, un espacio que también es reflejo de esas discrepancias que vive Unidas Podemos a apenas unas semanas de que Díaz se lance a construir su nuevo proyecto político. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.